Buenos días a todos. Buenos días, es un placer desde la Confederación de Empresarios de Andalucía darles la bienvenida a este webinar que vamos a desarrollar desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, enmarcado en un proyecto que CEA, como Confederación de Empresarios de Andalucía, desarrolla con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Como decía en el vídeo introductorio que desarrollamos con motivo del Día de la Empresa, las empresas andaluzas están transformando nuestra comunidad autónoma y son 550.000 las empresas que actualmente desarrollan su actividad en Andalucía. Desde esa visión vamos a intentar transformar también la salud mental en las empresas. Vamos a intentar ir dando pasos adelante para que el bienestar en el ámbito del trabajo sea una realidad, porque pasamos mucho tiempo en el trabajo y desde las empresas se pueden hacer cosas en positivo que beneficien a todos los trabajadores y trabajadoras que desarrollamos también nuestro trabajo en Andalucía. Así que hoy empezamos un ciclo de webinar que desarrollamos en el marco de un proyecto de gabinete de asistencia técnica e información. Es un ciclo que se va a enfocar a 4 ámbitos fundamentales: riesgos psicosociales, enfermedades profesionales, seguridad vial y trabajos en altura, y lo inauguramos enfocándolo a esa salud mental y cómo promocionar o promover la salud mental desde la empresa. Para ello tenemos el placer de contar con René Scott, a la que damos la bienvenida. René es presidenta de nuestra Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, es CEO de una consultora que se llama Alianza Preventiva y tiene una visión transformadora total en línea con ese mensaje de Empresas Transformando Andalucía para avanzar en cultura preventiva y avanzar en excelencia en prevención. Así que bienvenidos a todos de nuevo. Estaremos encantados de que este webinar sea lo más participativo posible y le damos la palabra directamente a René. Bienvenida, René. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Encantada de estar con vosotros en esta mañana compartiendo este rato, hablando de cosas tan interesantes, tan importantes como es la salud mental y sobre todo en ese revolucionar, con ese revolucionando la cultura preventiva, incorporando claves de gestión empresarial que además hacen diana no solamente en el resultado de las empresas, sino en la salud de las personas trabajadoras, con lo cual, pues una gozada poder estar con vosotros y poder compartir. Le doy la bienvenida y agradezco a los participantes aquí en el webinar haber hecho un hueco de agenda porque estamos en la recta final, estamos en los días del el countdown, ¿no? En la despedida, el día de descuento del cierre del año y es complicadísimo ajustar las agendas, complicadísimo respetar los compromisos porque surgen infinidad de acciones, surgen infinidad de momentos de llamadas de teléfono, de reuniones improvisadas con esto de los cierres del año y bueno, pues es de agradecer que os hayáis inscrito y que estéis aquí con este compromiso con la casa, con la Confederación de Empresarios Empresariales. Y bueno, yo os invitaría a que pudiéramos estar este ratito casi en familia. Nos conocemos casi todos los que estáis inscritos en el programa y que pudiéramos aprovechar por compartir nuestras ideas, compartir un poco las inquietudes que podamos tener al respecto. Mi caso, a mí me pasó que, bueno, pues que podamos compartir el caso y aprovechar de una forma más didáctica, no sé si decir más pedagógica, cualquiera de las situaciones que se hayan podido abordar o presentar en vuestras empresas al respecto. Con eso, bueno, pues si queréis podemos iniciar. Me gustaría empezar yo haciendo un poco el marco de contexto, pero os pediría que os sintierais con total libertad, con total tranquilidad, confianza, como para poder levantar la mano, interrumpir, coger el micrófono y poder profundizar sobre cualquier aspecto de lo que estemos abiertos, porque eso tiene el poder aprovecharse cuando es un grupo reducido, el que participa y que menos que hayáis reservado este hueco en la agenda, bueno, pues que os vayáis con la mayor colección de tips, de sugerencias, de experiencias que podamos compartir y que podamos aprovechar. Muchas gracias, Lola, por tu presentación y ya, nada, cuando tú indiques, pues empiezo a compartir. Empezamos directamente. Estaba indicando precisamente que este webinar lo vamos a grabar porque vamos a incluirlo dentro de una galería que tenemos en la web de CEA, en el apartado de Gabinete de Prevención, con todos los recursos que ponemos a disposición de las empresas. Entonces aprovecho para informar de ese detalle a todas las personas participantes y tienes todo el webinar para ti, René.
Venga, pues estupendo. Pues le damos a compartir. A ver ahí qué tal. Confirmarme lo primero que estamos compartiendo y que veis pantalla grande, por favor. Confírmame, Lola, tú lo que ves. Está confirmado. Perfecto, ¿no? ¿Bien? ¿Ok? Fantástico. Bueno, pues el webinar de hoy vamos a tratar precisamente de esto, de cómo poder promocionar la salud mental en el contexto de las empresas. Fijaros, estamos en un continuo debate de la influencia que pueden tener las empresas en el contexto de salud laboral, incluso en la esfera de la sociedad. ¿Cómo se debate hoy entre los distintos órganos, consejerías, yo os diría incluso comisiones específicas en salud pública, en salud laboral? ¿Cómo se debate la capacidad que puede tener una empresa en cambiar, en promover, en mejorar la salud física de las personas trabajadoras? De esto podemos hablar también un poco hoy. Porque lo que sí está claro es que hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de salud, siempre hablábamos de salud física y hoy ha ganado todo el protagonismo, toda la importancia, toda la relevancia y posiciono quizás también el momento pandemia, el momento COVID, ¿no? La salud mental y el impacto que muchas veces escenas que están dentro de la esfera laboral, pero sobre todo aquellas que no están en el contexto de la esfera laboral, profesional, nos puede hacer una mella importante en nuestra salud mental y, por tanto, una merma en nuestro desarrollo como personas trabajadoras. Eso es un aspecto. Pero también otro aspecto que vamos a tratar es qué pasa en la idiosincrasia de la empresa, qué pasa en la organización empresarial, que también hay aspectos que pueden afectar y hacer diana en esa salud mental, en ese equilibrio con la salud relacional, la salud social o la salud incluso física de las personas trabajadoras. Bueno, y en este punto me gustaría pues poner el foco en que vamos a compartir en este rato, en esta mañana, pues aquellas claves que nos van a ser útiles para prevenir, para optimizar, para apoyar, para potenciar. Y me ha gustado la idea de combinar los dos aspectos, la salud mental y la salud relacional, en el contexto empresarial. Fijaros, algunos de vosotros que ya me habéis escuchado hablar de este apartado de la salud mental, me habéis escuchado decir que hay que hablar de salud total, de un concepto de salud integral, porque al final la salud física, que la he relacionado por aquí con este verde, la salud física, la salud mental y también la salud relacional están íntimamente ligadas. No puede darse una sin la otra. El impacto que se genera en la salud física tiene un impacto y tiene un rédito positivo en cómo me encuentro con mis compañeros y me relaciono con mis compañeros y compañeras, pero también cómo me siento como persona, cómo me siento capaz, cómo me siento mucho más activa, me siento como mucho más pleno, mucho más plena. Y en definitiva es porque se cumple esto que ya anuncia la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la salud no es otra cosa que ese estado completo, holíptico de bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Y no podemos hablar, cuando hablamos de salud, desde una definición, desde un concepto constreñido, a decir que la salud es la ausencia de una afectación o la ausencia de una enfermedad o la ausencia de un problema en el trabajo o en casa. No. La salud tiene un contexto, tiene una definición infinitamente más global, mucho más positiva y habla del bienestar, está ligado al bienestar. Es más, decía que algunos que estáis aquí, que habéis participado de otros webinars o formaciones que hemos hecho al respecto, me habéis escuchado que yo incluso me atrevo a introducir otra dimensión de la salud, que es la salud espiritual. La salud espiritual que no tiene nada que ver con la magna de que hemos vivido estos días en Sevilla, no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con el propósito individual, tiene que ver con el mí con mí. Difícilmente una persona que no sepa dónde va, una persona que no tenga un norte en su vida, una persona que no tenga firme una estructura de comportamiento anclada en sus decisiones y a su vez sus decisiones en sus valores y sus valores les permitan crecer, desarrollarse como persona, difícilmente se va a encontrar bien mentalmente o difícilmente se va a encontrar bien a la hora de relacionarse con los demás. Con lo cual, para mí esta dimensión de la salud, del equilibrio, se consigue cuando la persona
cuando la persona se siente persona, se valora persona, se conoce como persona, se acepta como persona, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus habilidades, con sus fallos, ¿eh? Y sobre todo se quiere y aprende a quererse. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien que no se acepta, alguien que no se quiere, se va a cuidar. ¿Cuántas veces decimos, es que está muy descuidado, es que no te quieres, no te ocupas de ti mismo? Al final, todo esto tiene un impacto en la salud física, pero también en la salud mental. Cuando tú no te quieres, tú no estás, tú no desarrollarte, esto al final también tiene un impacto muy negativo en las relaciones, en el trabajo, no solamente. Hola René, ¿se ha congelado la imagen? Creo que ha perdido lo que es la conexión. ¿No? ¿Está por wifi? Vale, ahora. René, Algo que no se puede. Sí, yo os oigo vale. perfectamente. ¿Hay un problema Sí, de conexión? sí, creo que has perdido. Estás por wifi, ¿verdad? Sí, estoy por wifi. Vale, sí, hemos perdido un momentito el wifi. Si no te importa retroceder medio minutito, porque hemos perdido unos segunditos de vídeo. Vale, ¿dónde os habéis quedado? ¿Dónde nos hemos Vale, quedado? ha sido hace un segundo, no hay Ah, problema. bien, bueno, pues sí, lo vamos a repetir en mucho contexto, que el concepto de la salud es un concepto integral, global, y no podemos hablar de forma desligada de la salud física, de la mental o de la relacional, que al final es un todo. Y decía que me gustaría sacar a colación algo de lo que parece que no es políticamente correcto hablar desde la perspectiva empresarial, pero al final hay que ponerlo sobre la mesa, que es cómo interaccionan los aspectos personales y los laborales, sobre todo cuando estamos hablando de salud mental. Por supuesto, que influye. Nuestros factores personales tienen un impacto en nuestra salud y por lo tanto tiene un impacto en cómo nos manifestamos en el trabajo. Si yo, como persona trabajadora, en mi entorno social, en mi rol familiar, por mi estilo de vida, por la complejidad de las situaciones familiares, vivo una situación estresante, angustiante, de gran dificultad y preocupación, pues al final yo me manifiesto en el trabajo en función cómo voy y cómo llego al trabajo y con la mochila que llego. Si llego con estrés, con ansiedad, con preocupación, con desazón, con abatimiento ante situaciones que me superan, yo ya voy con -7 de energía. Rate of battery, que dicen los americanos, ¿no? Yo ya voy bajo de batería al trabajo. A la primera que alguien no me mire en el trabajo, yo puedo hasta llorar, porque lo que necesito es que los vasos comunicantes se puedan cuanto menos equilibrar de una situación a la otra. Con lo cual, los factores personales, los factores individuales, los factores sociales, familiares de nuestras relaciones fuera del trabajo, tienen un impacto, hacen una diana total en la salud laboral. Igual que los factores psicosociales, factor psicosocial, qué pasa en mi empresa, cómo se organiza el trabajo en mi empresa, qué cantidad de trabajo tengo yo asignada, qué responsabilidades me han dado, cómo es mi desempeño como rol. A lo mejor resulta que tengo un rol de jefe de un equipo y es que no me han entrenado para ser jefe, es que no tengo habilidades de jefe y me veo superado cuando la gente me está preguntando continuamente qué hago, cuál es la prioridad y cuál es el paso siguiente, y estoy desbordado, porque sí, que yo soy muy buen profesional y sé de lo mío, pero no tengo habilidades de gestión de equipo, ¿no? O estoy con una persona que tiene un estilo de mando muy directo o muy autoritario y a mí, en mi estado, en cómo yo me encuentro hoy, con la mochila que traigo de mi casa, esa orden tan directa me supone casi un ataque. Con lo cual, cómo pasan o cómo se desarrollan o cómo se organiza el trabajo, sabéis que lo podemos considerar un factor psicosocial y eso, por supuesto, no es nada malo, es todo positivo, son los componentes de la organización del trabajo,
Pero cuando yo ya los vivo como un factor de riesgo psicosocial, introduzco la palabra riesgo psicosocial en medio de factor, ¿no? Factor de riesgo psicosocial, es que a lo mejor resulta que la distribución del trabajo no es justa, el que tengo un compañero al lado que tiene muy poco trabajo y ni se le ocurre decirme te voy a echar una mano y yo estoy desbordado, o que precisamente eso, me están poniendo delante de un equipo a darle un feedback negativo y me cuesta la misma vida hablar en público o recordarle a otro cuáles eran sus compromisos y me siento desbordado, o viene y tengo un jefe o una jefa autoritaria que me ha pegado 3 gritos y a mí me ha machacado ya el día y el ánimo para poder trabajar. Bueno, pues eso ya serían factores de riesgo psicosocial. Pues claro que tiene un impacto psicosocial. El cómo se hacen las cosas en mi empresa me pueden provocar un impacto negativo a la salud. Con lo cual, tanto un espacio en lo personal como en lo laboral influyen en mi salud. En este contexto de salud integral, de salud global que hemos hablado antes, pero ponemos el foco hoy en la salud mental. Con lo cual, no nos queda otra. Como empresa, como empresarios, como profesionales, entender que en los entornos laborales es importantísimo la promoción de la salud mental. Tener foco en la salud mental. Sí, para pasar a la acción, primero hay que identificar muchas cosas. Hay que conocer a qué estamos llamando salud mental, que no nos estamos refiriendo a hacer cada viernes un curso de mindfulness. No es eso. Oye, estaría estupendo, desde luego. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo hay factores en la organización del trabajo que hacen diana muy positivamente en nuestro contexto de salud mental, muy positivamente en nuestro ánimo, en nuestra creatividad, en nuestro talento, en nuestro querer desarrollarnos. Y eso hace Diana, por supuesto, en el ROI y la productividad como empleado, como empleada, pero también sin ser ni consciente, que es lo peor, podemos llegar, sin ser una cosa premeditada, sin ser premeditado, podemos estar minando ese talento, esa creatividad, ese espíritu de confianza, ese querer desarrollarnos profesionalmente, la gente de nuestros equipos, los compañeros que tenemos alrededor, y es una merma total para la empresa. Fijaros que hoy en día la palabra clave es sostenibilidad. La palabra clave es retención del talento. La palabra clave es innovación. La palabra clave es Europa, grandes retos. ¿Y cómo nos estamos preparando a nivel laboral para esos grandes retos? Al final, el tiempo nos ha demostrado que el Bill Gates de cada tema se encuentra para momentos puntuales. Pero ¿y los que somos un poquito del montón? Los que estamos aquí que somos del montón, pero que somos la masa crítica después de las empresas, oye, qué importante es cuidarnos, ¿no? Qué importante es cuidar a las personas que son masa crítica en nuestras empresas. Fijaros, no hace nada, ¿eh? No hace nada. Echamos la vista atrás al momento confinamiento, al momento COVID, echamos la vista atrás y me emociona todavía a estos días en Valencia y al final, ¿qué ha quedado? Al final, ¿qué queda? ¿Qué es lo que ha hecho posible que se salga y que se siga saliendo para adelante? Al final se ha hecho posible ese sentimiento, esa sensación de que juntos podemos, de que estamos, de que tenemos que aportar, que podemos poner al servicio lo mejor de cada uno y que eso llega mucho más lejos que excelentes instituciones, que excelentes titulares, rótulos de empresas mayéuticas que han sobrevivido al COVID y a tantas cosas, porque las personas trabajadoras han estado ahí. Con lo cual, si regamos esa plantita en el día a día, y esa plantita tiene nombre de salud mental, de salud relacional, de salud total, sí que vamos a entender el concepto de sostenibilidad. Porque hasta para aprender y querer desarrollarse hay que tener ánimo, hay que tener ganas de querer estar, y hablamos de compromiso, pero ese compromiso es visible cuando hay una relación de toma y dame, yo recibo, yo doy, y si al final el cántaro va mucho a la fuente y se llena, al final el cántaro se rompe, pero no retorna beneficios. Con lo cual, el foco, de una forma inteligente, una forma de gestión empresarial, yo diría moderna y retadora, pues va a estar en la promoción de la salud mental en el trabajo. Fijaros, hay muchos argumentos. ¿M? Hay muchos argumentos. Si hablamos del precio que nos estamos gastando como sociedad en las bajas
por motivos relacionados con la salud mental, estamos hablando de millones de euros. Si por otro lado cogemos resultados de encuestas como Gallup o tantas otras, ¿no? Donde dice, oye, que solamente un 2% de las personas trabajadoras están contentas en su trabajo, o un 2, un 3, bueno, me parece una barbaridad. Pasamos, como decía Lola, muchísimas horas en el entorno laboral como para entender que no estemos contentos o para aceptar, asumir que no estemos contentos, que no estemos satisfechos en el trabajo. Hoy, siglo XXI, a las puertas de un nuevo año, en el 2025, no puedo entender cómo hay empresas que tienen en sus presupuestos, ahora que estamos en momento de hacer presupuestos para el año próximo, cómo tienen una línea que es 0 euros en bienestar de las personas trabajadoras. 0 euros en salud mental de las personas trabajadoras, en salud mental de la propia organización, cuando esto tiene un impacto en la marca brutal. ¿M? Con lo cual, bueno, pues de todo esto vamos a hablar un poco. Por favor, interrumpidme cuando queráis, porque si no yo sigo, pero que os sentáis libres de poder levantar la mano y de interrumpirme cuando queráis. Yo voy a empezar por los clásicos. Yo voy a empezar con los clásicos, con la evaluación de riesgo psicosocial. Fijaros, la evaluación de riesgo psicosocial era de esas cosas, de esas actuaciones técnicas que hemos dejado para después. eh, para que cuando el hombre no se me mate, cuando la mujer no tenga un problema de un trastorno musculoesquelético y no se parta la columna, cuando el otro tal. O sea, hemos dejado para después esto de los riesgos psicosociales. Hemos ido primero a no caerse, no cortarse, no quemarse. Después hemos empezado con las enfermedades profesionales, aquellos contaminantes que pueden causar, la exposición a contaminantes que al final te pueden ocasionar con una exposición prolongada, bueno, puede ocasionar una enfermedad laboral. Hemos entrado en los aspectos ergonómicos, porque también esto es diseño ergonómico, incluso la ergonomía cognitiva de los procesos a la hora de interpretar los displays, los centros de control y todos estos aspectos. Y hemos dejado para después esto de estar contentito en el trabajo, esto de los riesgos psicosociales. Yo diría que hemos dejado esto para después y tiene un porqué, ¿eh? Tiene un porqué. Hemos valorado que era más importante la salud física que la salud mental. La salud mental siempre ha sido una gran desconocida y era como un poco tabú hablar de esto porque parecía como un desprestigio o que nos iba a restar mucho en nuestro perfil profesional hablar de estar angustiado, de estar estresado o de estar deprimido. Y se ha dejado para después porque hemos entendido muy bien, que esto está muy relacionado con la organización del trabajo. Y los mandos, los directores, los mandos intermedios, en algunas ocasiones hemos tenido miedo de salir como en una fotografía o en una radiografía retratados y que se pueda unir o vincular que tal efecto, que la experiencia, ahora se lleva mucho esta expresión, ¿no? Experiencia del empleado, experiencia de la empleada, ¿no? Que esta experiencia de la persona empleada esté relacionada con mi forma de gestionar equipos, con mi forma de diseñar la organización del trabajo, con mi forma de asignar los tiempos a las distintas tareas o con mi forma de relacionarme y comunicar. Y ante ese miedo, bueno, pues hemos ido dejando para después esto que se entendía que era una encuesta para protestar. ¿Eh? Era una encuesta para protestar porque ya teníamos las encuestas de clima laboral, que es donde se ve perfectamente si la gente le gustaría hacer cursos específicos, de cómo se siente la empresa de atendida socialmente por sus compañeros o por sus mandos o sus mayores, de cómo se vive en la empresa y se hace en este tipo de encuestas, que no la estoy criticando ni mucho menos, pero que se hace una referencia de cómo estoy ante esto de, cuáles son mis deseos, ¿no? Ante como experiencia de empleado o de empleada dentro de una compañía, aspirando a que podamos al final reconocer que nuestra empresa, mi empresa, tu empresa, pues es el mejor lugar para trabajar, ¿no? Incluso hay unos programas de Best Place to Work donde hablan precisamente de que eres top employer o que eres una empresa familiarmente responsable y esto tiene un impacto en el vínculo con las políticas
y los valores personales, pues altísimos y nos da gran satisfacción. Pero claro, cuando hemos hablado de los riesgos psicosociales, está más unida a la peguita, está más unida a qué cosas no van bien o qué cosas hacen que no me sienta bien en el trabajo. Con lo cual, le hemos puesto un pequeño corchete que la normativa, las campañas de la Inspección de Trabajo en Andalucía, por ejemplo, pues han ido poniendo foco en la importancia de, en primer lugar, identificar estos factores psicosociales, que como decían, es el turno, es la sensación del trabajo, es la cantidad de trabajo, es la concreción del rol que tú tienes o del perfil, la distribución de las tareas. Bueno, pues ver cómo se está haciendo esa distribución de las tareas, cómo se está organizando esto de los turnos, cómo se están organizando esto de los horarios, para que en función del cómo podamos ver si esto me está afectando o no en mi salud mental, en mi salud física y en mi salud relacional, en mi salud social, en ese aspecto. Y todo esto es lo que recoge la evaluación de riesgos psicosociales. Pero a mí me gustaría invitaros a no ver esto como simplemente una obligación, que es obligatorio desde el minuto 1 del partido. ¿eh? Todo esto, bueno, pues es obligatorio desde la génesis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde habla que el empresario, entre paréntesis, voy a hacer un poquito de spoiler, que me gusta. Ahora mismo sabéis que se está manejando muchos borradores acerca de las reformas de la normativa en prevención de riesgos laborales, partiendo de la modificación de la Ley de Prevención y del Reglamento de los Servicios de Prevención. Bueno, digo un poquito de spoiler porque esto que siempre el empresario debe, y bueno, por estar en el contexto del género y del matiz de los tiempos, bueno, pues ya no va a ser el empresario debe, sino la empresa o la persona empresaria. Entonces, bueno, que esto de que el empresario debe, pues se cambia, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que todavía no saldrá más de uno de la empresa o el empresario, pero estamos hablando que no tiene género ni sexo, que estamos hablando de situaciones asexuadas completamente. Pero bueno, a lo que voy, desde el principio, en la normativa de prevención, en la ley de prevención, hablaba que la empresa, ¿eh? la persona representante de la empresa, era garante de la salud física, mental, sensorial, emocional, si queréis, de las personas trabajadoras. Con lo cual, desde el artículo 1, artículo 2 de la propia ley, cuando habla del deber de protección a las personas trabajadoras, ya pone el foco en aspectos emocionales, en aspectos sensoriales. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del detalle de la persona trabajadora. No estamos hablando de un colectivo, estamos hablando de detalles específicos. Con lo cual, aperturo a que estamos retomando algo que estaba desde el principio y que los que están ahora en esas mesas de debate, de diálogo social, con esta modificación, están incluso considerando que se ha quedado tan perdida esta obligación empresarial que sabéis que la prevención de riesgos laborales es una disciplina que tiene, es una ciencia que tiene varias disciplinas. La disciplina de seguridad en el trabajo, la de higiene ambiental, la de ergonomía y psicosociología. Y bueno, y el debate está en separar esta disciplina y hacer una disciplina específica de ergonomía y una disciplina específica de psicosociología. Fijaros si ha cobrado protagonismo y foco esto de los riesgos psicosociales. Con lo cual, mm, no se entiende una empresa que después de 28, 30 años de aparición de esta obligación esté todavía sin tener una evaluación de riesgos psicosociales. Yo no diría inicial, yo diría continua y periódica. Pero es más, ¿cómo una empresa que aspira a ser retadora, sostenible, ser un referente en su sector, no ha entendido o puede no entender todavía la importancia de tener identificada si hay situaciones, condiciones en el trabajo que están afectando al funcionamiento y al rendimiento de las personas trabajadoras? Porque al final, esta evaluación de riesgos psicosociales hablan de aspectos generales de funcionamiento de la empresa. Hablan de la cultura de la organización de la empresa. Hablan de cómo están alineados
esos objetivos, esos propósitos, esos valores de compañía, esa estrategia empresarial, cómo se desarrolla en cascada y va bajando esto y cómo lo perciben los empleados. La experiencia de la persona empleada, la experiencia del empleado, la experiencia de la empleada es fundamental para saber si estos cauces están funcionando de transferencia de estas políticas, de estas acciones, de estos vectores directores y saber si el objetivo que nos planteamos, el propósito de marca que nos planteamos, bueno, pues se está percibiendo y se está consiguiendo. No podemos seguir avanzando sin tener el testeo de las personas trabajadoras. Con lo cual, apostar por líneas que promuevan el bienestar desde un análisis exhaustivo de cómo se hacen las cosas aquí, ¿eh? Viene siendo fundamental y básico para poder ponernos a calcular nuestros gastos, ponernos a calcular nuestras estrategias y podernos a calcular los proyectos y los retos empresariales que nos vienen en años venideros, porque hace diana esta actividad que por supuesto os digo que es obligatoria, pero lo de menos es que sea obligatoria, es que es vital para las compañías saber cómo está impactando las políticas que se desarrollan dentro de nuestra cultura empresarial. Esto es un tester. La evaluación de riesgos psicosociales es un tester, pero también es un tester la vigilancia de la salud, otra gran olvidada. ¿Por qué digo otra gran olvidada? Oye, porque mira, como la gente renuncia, como la gente dice, bueno, yo es que tengo mi seguro privado, o mira, total, como esto no me va a contar lo que a mí me interesa, que es como tengo el tal índice o tal indicador, pues esto a mí no me sirve para nada, ¿no? Pues qué pena porque primero es una obligación empresarial, pero es que se traduce desde ahí una potencialidad brutal en el contexto de la vigilancia de la salud colectiva como empresa. Y a nivel individual, que por supuesto esto ya no le llega a la persona empresaria, ¿no? Iba a decir al empresario, pero esto ya no le llega a la empresa, sino que le llega directamente y únicamente a la persona trabajadora. Bueno, pues nos estamos perdiendo una oportunidad de poder identificar y de poder entonces aflorar, que salga a la luz, bueno, pues diagnósticos precoces de situaciones que a lo mejor sí tienen que ver con la organización del trabajo. Amén cuando resulta que no es algo vinculado a la organización del trabajo, sino que es un trastorno, que tiene un trastorno mental. Hoy por hoy ya son más en la esfera de la esfera nuestra más cercana o algún compañero o amigo que te cuenta que en su empresa resulta que hay un compañero que tiene esquizofrenia y que se está tratando o que tiene una compañera que es bipolar y que, oye, que me cuesta relacionarme y no sé cómo tengo que actuar ante determinados casos. Bueno, pues también, también se puede dar perfectamente que en nuestro entorno laboral convivamos con personas que tienen una capacidad, tienen una integración, que a lo mejor tienen detectado un problema de salud mental y tienen su tratamiento y conviven perfectamente, o a lo mejor no lo tienen detectado y simplemente tú dices, "Uf, es que es raro, uf, es que tiene un carácter y bueno, pues a lo mejor. Resulta que podemos ayudar a esas personas a una detección precoz, a un diagnóstico precoz y que sea precisamente desde la vigilancia de la salud que hacen las empresas el que se pueda empezar a tener una intervención incluso más preventiva en las primeras fases del trastorno. Esto es mucho más duro de tratar y de recuperarse cuando estas enfermedades mentales ya están avanzadas. Pero en un momento preliminar, en esa intimidad de la vigilancia de la salud, de la persona trabajadora y de los profesionales de la medicina del trabajo en el contexto laboral, sería muy interesante que pudiéramos ver si a lo mejor una persona que llega con un cuadro de ansiedad importante o una persona que llega con signos clarísimos, somatizados biológicamente o fisiológicamente, mejor dicho, de una situación permanente de estrés, bueno, pues ver si está vinculado al trabajo o no y que salgan esos warnings de ver qué está pudiendo pasar en ese entorno. ¿Vale? Porque ya hay trastornos mentales de origen laboral perfectamente identificados y tipificados por ley. El burnout, que es dificilísimo de probar.
el burnout, pero hay especialistas en este tipo, de este tipo de trastornos que te ayudan a dirimir si efectivamente esto es por un tema que tiene un origen laboral. Y tú dices, es que estoy quemado, estoy achicharrado por tal situación. Bueno, pues este punto, junto con la evaluación de riesgo psicosocial, no la encuesta de clima, la evaluación de riesgo psicosocial nos da mucha información de qué puede estar pasando con respecto a la organización del trabajo en un determinado departamento, ¿eh? O con o unas determinadas personas. Con lo cual, qué interesante es que nos hagamos esos reconocimientos médicos y que participemos de esa vigilancia de la salud colectiva. Depresión, porque estoy en un estado permanente de estrés, de no llego, me siento incapaz, me siento inútil, la situación me desborda y ya llego a la depresión. Ya he superado la ansiedad, ya he superado el estrés y he llegado a un estado, además, muchas veces nos encontramos con personas que tienen esa distimia, que es ese estado, ese menoscabo continuo, no es muy alto, pero es continuo, latente, que permanente, de desánimo y bueno, lo que vulgarmente se dice es que tiene una poquita de depresión, se dice en Sevilla, ¿no? Así en andaluz. Tiene una poquita de depresión. Pues esa poquita de depresión, ese estado de distimia, hace que tú tengas como una capa base que ante cualquier interferencia en el trabajo, ante cualquier demanda sobrevenida, tú ya no llegas, estás fundido, ¿no? Qué importante es poder tener identificado esta situación. Ojo, que cuando esto está diagnosticado, estas personas que sufren estos trastornos mentales de origen laboral tienen derecho, por supuesto, a una incapacidad. ¿M? Igual que si una persona tiene un trastorno o una enfermedad mental, igual que las personas, los trabajadores especialmente sensibles, pues aparte de las medidas de prevención y de protección que necesitan todas las personas trabajadoras, si hay medidas específicas para estas personas adicionales a la de protección de los riesgos y la de prevención de situaciones de peligro, pues igual, exactamente igual para estas personas. Igual que el celo por el retorno al puesto de trabajo después de una baja de larga duración. ¿Eh? Ojo, que hay que estar muy, muy atentos, hay que ser muy sensibles con las personas que se incorporan después de una larga temporada a su entorno, a su puesto de trabajo. ¿Ok? Es muy importante. Alguien veo que levanta la mano. Ajá. La he levantado yo Ah, porque merece también un respiro, pero es que me interesa muchísimo el tema de la reincorporación de esa baja de larga duración en situaciones como la depresión o la ansiedad. ¿Qué están haciendo las empresas? Las empresas que van por delante en todo este tema, ¿qué están haciendo que le está resultando eficaz para que pueda ser una experiencia positiva para empresas que se enfrentan a este tipo de situaciones? Muy bien, muy buena pregunta, Lola. Las empresas que van por delante es el matiz, ¿eh? Porque si tú me preguntaras qué hacen las empresas, yo te diría nada. Pero a decirme las empresas que van por delante, pues sí, las empresas que van por delante hacen una apuesta preventiva. ¿Por qué? Porque ya en sus protocolos, en sus sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, de prevenir la situación de riesgos laborales, ya tienen, igual que tienen un protocolo de acoso laboral, sexual, igual que tienen un protocolo de cómo actuar en caso de emergencia, tienen protocolos de cómo actuar cuando existe una persona que, como es esa venida, o sea, acogida a la persona trabajadora que viene después de retornar de una baja de larga duración. Es importantísimo. ¿Esto cómo se ve? Bueno, pues es importantísimo situar esa persona en el departamento donde estaba. ¿Cómo está ese departamento? A nivel psicosocial, a nivel de organización interna en ese núcleo, cuáles son las relaciones que pueden llegar a ser demandadas por otros elementos del sistema, es decir, por otros departamentos de la compañía que se demandan aquí y sobre todo, cuál era el rol de esa persona hasta su baja, hasta el inicio de su baja, cuáles eran sus competencias y cómo se ha salvado, cómo se ha protegido ese puesto de trabajo. Muchas veces nos encontramos mm, de que durante esta baja, esta persona ha sido sustituida por otra, igualmente válida, y cuando se incorpora la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que se ha contratado? ¿Qué pasa si la persona que se ha contratado incluso es más válida que la que se ha puesto enferma?
Yo voy a hablar como muy claro, porque si no, ¿qué pasa? ¿No? Ahí en este punto. Con lo cual, las empresas que van por delante, insisto, las que van por delante tienen sus protocolos de forma que la persona que se incorpora tiene perfectamente claro cuál es el itinerario y los pasos que se van a dar hasta su incorporación. ¿Tú recuerdas cuando vivimos las primeras veces esto de la adaptación de los niños al cole? Que decíamos, oh Dios mío, los padres y las madres iban a recoger los niños primero una horita, media horita, 2 horitas, 3 horitas, nos partía, ¿no? La jornada laboral y la conciliación se hacía mayéutica, ¿no? El poder conciliar este punto. Pues las personas cuando se incorporan, la incorporación no es a las 8 horas, a la jornada de mañana y tarde, al máximo rendimiento como cuando se fue esta persona. Da igual que la baja sea por un tema relacionado con una depresión o con un tema de salud mental, como si es porque se ha operado del menisco. ¿Eh? La incorporación al retorno al puesto de trabajo, bueno, tiene que estar muy medido, pautado, organizado, de forma que antes del proceso de baja la persona tenga la tranquilidad de cómo va a ser la reincorporación al puesto de trabajo y atendiendo de forma gradual a las demandas que esta persona pueda satisfacer. En el caso de una persona con un problema de salud mental, o sea, cuando la origen de la baja haya sido algo vinculado con un trastorno mental, todavía más exquisito ese punto. Con lo cual, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y los departamentos de Recursos Humanos, con los gestores del área a la que pertenece esta persona, tendrán que trazar un itinerario de adaptación que se negociará con la persona expuesta. ¿Eh? Esto no Y es lo que algo que piense sí, la empresa unilateralmente, sino que se tiene que ir acordando con la persona trabajadora. lo que Las sí, empresas que van por delante. las empresas que van por delante siempre. Estamos transformando las sociedades de las empresas, así que las Eso empresas que es. van por delante. Entonces, no me quiero extender mucho más, pero entonces también es una señal de alarma. O sea, está pasando algo con una persona concreta en un departamento concreto, pero empresa mira todos los departamentos para rastrear y prevenir cualquier situación que se pueda producir en el futuro, ¿no? Efectivamente. Las empresas que van por delante hacen evaluaciones de riesgo sólidas. Cuando digo sólida, lo digo lo quiero poner como con énfasis, porque no te puedes imaginar la cantidad de documentos que ponen evaluación de riesgo psicosocial y que podría ser un anexo a una revista de decoración en un kiosco, quiero decir, porque lo que te dicen es tan clásico, charle más, comunique bien, tal, son cosas tan vacías de propósito y de hacer diana en las empresas que poco ayudan a los directivos a poder tomar decisiones. Pero si esas evaluaciones de riesgos psicosociales están bien hechas, son sólidas, hay puntos de identificación donde se testea y hay evidencia objetiva, te permiten justamente lo que está puesto ahora mismo aquí en la transparencia. Te permiten pasar a la acción, te permiten pasar a la acción a nivel preventivo, a nivel correctivo, a nivel de protección de las personas, de forma que de ahí saldrán unos planes de intervención con medidas, con propuestas de nivel primario, secundario y terciario que hacen referencia a, bueno, a corregir todos estos matices, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que es a prevenir esta situación, a tener esto controlado, qué va a pasar, qué voy a hacer, cuál es mi política como empresa en el caso de que pase esto. Tenerlo claro. Esa confianza hace, bueno, pues un retorno a la persona que está afectada infinitamente más rápido, infinitamente más solvente, infinitamente con más motivación. Sabemos por experiencia, y está más que demostrado estadísticamente, que las personas que se incorporan al trabajo después de un cáncer, una gran motivación sanadora es volver al trabajo, es precisamente trabajar, es sentir que eres válido para trabajar. Después de me muero, después de no puedo, me falta la vida, de lo fortísimo que son esos tratamientos, pues sentir que vuelvas a ser útil y operativo y eres un activo para la empresa, de forma plena, es la mejor medicina en ese retorno, es una gran motivación. En estudios, en análisis que hemos participado de personas que están en proceso ya de recuperación y que han pasado por procesos de cáncer, la experiencia, sin duda, en más del 95% es esa. Están deseando de volver al trabajo porque es un signo inequívoco de que estoy sano, estoy bien, ya puedo.
Y por lo que planteas, además, es el momento clave, ¿no? O sea, es muy fácil cuando todo va a favor dar mensajes en positivo, pero cuando la empresa Exacto, de verdad hace ver que lo importante es la persona, es en los exacto. momentos esenciales en los que la persona lo necesita más, ¿no? Exacto. Es por eso por lo que decía y repetía esa expresión que tú has dicho, ¿no? De las empresas que van por delante. No se entiende departamento de recursos humanos, lo humano, ¿no? Departamento de personas, departamentos de la felicidad, que ya se llaman, algunos departamentos de desarrollo. Que no entienden que a lo mejor las personas pueden pasar por un mal momento, a lo mejor ni siquiera un mal momento dentro del contexto laboral, porque si además el origen es laboral, pues estamos en débito, ¿eh? Pero a lo mejor puede ser incluso en la esfera de lo personal. Entonces, al final, ¿es una apuesta por las personas? ¿O no es una apuesta por las personas? Esto tiene un impacto en la marca, ¿no? Empresas que, bueno, pues que al final dice apuesto por las personas, pero con la boca chica, o realmente no apuesto, bueno, pues al final esto no solamente es lo que se traslada, el efecto bífido del exterior, sino que también en el interior estamos dando un mensaje muy fuerte y que resta muchísimo. Si esto me pasa yo voy a pasar por el mismo proceso de fulanita y de menganita. Me van a arrumbar de la misma forma que han arrumbado a fulanita o menganita. Uf, pues si yo tengo esto, mejor no lo cuento. Uf, pues yo esto disimulo. Uf, pues yo esto, ¿no? Bueno, al final son políticas empresariales de apuesto por la persona o no apuesto por la persona, en definitiva. Con lo cual, tener una buena identificación del problema, tener un buen mapa de cómo se hacen las cosas aquí y cómo puede afectar en positivo y qué cosas están afectando positivamente, impactando positivamente por reforzarlas, por repetirlas, ¿no? Precisamente estamos acostumbrados a ese mensaje de aprender de los errores, pero cuando estamos hablando de lo psicosocial, aprendemos de lo que hacemos bien, de lo que ha funcionado, de lo que funciona, de lo que llena a la gente, de lo que impulsa al desarrollo de las personas. Y por otro lado, todo lo contrario, si al final me quedo en que me voy a quedar con lo negativo, bueno, pues vamos a darnos prisa en poder hacer un plan de acción para darle la vuelta a la tortilla, porque esto no deja de ser un warning que está diciendo, oye, esto está afectando mucho o muchísimo, a gente de tu equipo. Y hasta que se demuestre lo contrario, en las organizaciones no suele haber personas que disfruten con el maltrato a las personas, con lo cual puede ser de la forma menos intencionada y más inconsciente, pero la organización tiene que ser consciente y proteger esos espacios para estar atentos, identificarlos y ponerles remedio sobre la marcha. ¿M? Las personas en las organizaciones, estas organizaciones de nuestra era, donde todo es se pide cooperación, se pide codecisión, se pide corresponsabilidad, no todo es co. Bueno, las personas tenemos que sentirnos, las personas trabajadoras tenemos que sentirnos con permiso y con protección, con permiso para poder apostar por hacer grande nuestra empresa y con protección para decir lo que estamos viendo en el menoscabo de cómo están impactando determinadas decisiones en nuestra entorno, en nuestro workplace, ¿no? En nuestro entorno de trabajo. Con lo tanto, la evaluación es un paso previo a la acción. No nos podemos quedar única y exclusivamente con el lo tengo, si viene la inspección de trabajo, yo ya tengo el papelito que dice cómo estoy. Y si es posible, le voy a decir a los consultores que no me lo pongan muy mal porque voy a quedar fatal en esta radiografía, ¿no? Entonces, la evaluación es el paso a la acción, ¿vale? En estos, en estos protocolos que ya comentabas tú, ¿no? A tu pregunta, Lola, bueno, pues es muy importante que los protocolos tanto de prevención como de actuación, como de corregir determinadas situaciones, estén claros y que además estén bien difundidos. Oye, yo mi empresa tiene un protocolo de acoso laboral. Ah, pues no lo sé. ¿Cómo una empresa puede hacer el esfuerzo de diseñar un sistema de gestión de resolución de conflictos o un sistema de gestión de una situación de acoso y no hacer una buena difusión, no hacer formación de esto? ¿M?
Bueno, pues toda esta moda que empezó hace unos años del compliance, ¿no? De, oye, pues estos riesgos hacia la ética, hacia el respeto de la persona, yo creo que han venido a favorecer estos escenarios de poner en valor la importancia del respeto hacia la dignidad personal en el contexto de acoso laboral, que por supuesto, ojo, que es un delito, por eso siempre hay que hablar de sospecha de acoso, sospecha de acoso, porque estamos hablando de palabras mayores o de conflictos interpersonales, con lo cual hago referencia a los programas que se han diseñado desde la Confederación de Empresarios, donde la mediación se ha puesto en valor la mediación como una forma de resolver también conflictos en el área de lo psicosocial o en el área de las relaciones laborales en este aspecto. Importantísimo la difusión y el conocimiento de esto. En este tema hay mucho de lo que hablar porque, oye, mi jefe me grita, me achucha o me dice que repita 3 veces el trabajo porque no le gusta cómo se ha hecho el trabajo y es que me está acosando, como lo del anuncio de la tele, no me estás acosando, pues esto igual, ¿no? Es que acoso ha sido tan gordo el tema y ha habido tantas denuncias y tanta llamada de atención a la inspección de trabajo que la propia inspección de trabajo ha sacado un criterio técnico diciendo qué cosas son acoso y qué cosas no son acoso, para poder entender cuándo estamos ante la casuística o no. Pero fíjate, yo no quiero sacar aquí el punto de esto, yo quiero sacar el punto de que cuando hay sospecha de acoso, hay dos personas que están sufriendo. Hay dos compañeros o más que están sufriendo. Tanto el que percibe que se le está acosando, está sufriendo, con lo cual ya se desencadena el menoscabo de su capacidad en relación, de su concentración, de su capacidad creativa, de su burbuja, lo más lógico que se dé de baja, ¿vale? Porque no esté con la cabeza como para estar presente y en continua exposición, como la persona que se le sospecha y que se le presupone acosadora o acosador. ¿Eh? Con el menoscabo en su dignidad personal, profesional, tiene un impacto muy negativo en la imagen de esta persona y en las relaciones. Esta persona también está sufriendo. Con lo cual, fíjate qué importante es prevenir, concienciar sobre las cosas que son y las que no son acoso, se consideran acoso en el trabajo, acoso laboral, acoso por razón de género, de sexo, de religión, de raza, absolutamente de todo esto. ¿Por qué? Porque surgen palabras como muy, yo diría que muy grandes, superpotentes, como es la diversidad, como es la inclusión, y a lo mejor estamos diciendo marketingianamente que hacemos una apuesta por la diversidad y la inclusión y nos estamos dejando el vehículo, el flujograma de cómo afectar todo esto de los conflictos interdepartamentales o conflictos interpersonales detrás, ¿no? Mm, Ojo, que la persona también puede venir con su mochila de conflictos intrapersonales en el mí con mí, ¿no? Como hemos puesto el foco antes en estas personas que padecen un trastorno mental grave, como puede ser una bipolaridad, una esquizofrenia paranoide o tantas y tantos trastornos, límites de personalidad que con las personas con las que convivimos y simplemente decimos, "Uf, es que tiene mal carácter, o es que tiene un puntito, es raro o es rara, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues están sufriendo, están padeciendo un trastorno de salud mental. Interrumpir un Vale, segundo también, sí, sí, porque respecto a los protocolos, que no quiero que se me vaya esta idea, respecto a los protocolos, es importantísimo el tema de la autenticidad por parte de la empresa, ¿no? En el sentido de que puede provocar para ese tipo de personas que estabas comentando, o para todas en general, que la empresa tenga un protocolo muy claro sobre algo, un protocolo fantástico con todas las medidas, pero que luego no los adopte o no le dé la credibilidad o la autenticidad que debiera, es un problema todavía mayor que no tenerlo, ¿no? No sé si en tu experiencia profesional has encontrado situaciones de ese tipo que además a la marca reputacional de la empresa le da completamente la diana. totalmente. Por eso los protocolos de conflicto o de resolución de conflicto, los protocolos de acoso, yo te diría que acudamos a los mejores profesionales para trabajar sobre esto.
¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, pues lo que tengo más a mano es que estén también los responsables o los representantes legales de los trabajadores, los sindicatos, los delegados de prevención, de seguridad, metidos en el ajo, que por supuesto. O sea, no se puede hacer ningún protocolo, no se puede tomar decisiones con respecto a la cultura preventiva o la acción preventiva de la empresa sin hacer consulta y participación a las personas representantes de las personas trabajadoras. Eso va por delante porque además es un mandato, es obligatorio. Pero cuando estamos hablando de esto no hay un modelo en internet, yo copio, lo adapto, cambio el nombre de la empresa, no, por favor, porque me ahorro así el dinerito. Eh, no, por favor, porque estamos jugando al final con algo que atenta y que puede hacer, no sé, triturar la dignidad profesional, el prestigio de la persona y por otro lado, la dignidad personal. Porque cuando tú te sientes en ese estado permanente de que alguien quiere dañarte, estás atentando con tu dignidad como persona, con tu capacidad profesional, tu capacidad personal. Es una invitación a sentirte la nada, ¿no? A la peor de a la miseria humana. Con lo cual, por eso tiene la categoría de delito, ojo. Estamos hablando de algo, de palabras mayores. Entonces, siempre vamos a hablar de sospecha, que eso es algo que está alegremente la gestión del acoso, no, no, mire usted, la gestión de las sospechas. Hay que buscar todo un cuaderno de evidencias que se le lleva se lleva a los tribunales para finalmente el juez el que decide si eso es acoso o no es acoso. No son las comisiones, el de recursos humanos, el de producción, el del sindicato y el de prevención, y deciden si hay acoso o no. No, por Dios. Que eso también lo estamos viendo mucho. ¿M? Sí, que han hecho un curso que había online de 5 horas para explicar qué es el acoso laboral. No, por Dios. ¿eh? Entonces, es súper delicado. Yo diría que hoy por hoy es de las cosas, es de los procedimientos que están teniendo las empresas que van por delante, de organización del trabajo más exquisitos y más bonitos y que más puede ayudar a la organización de la empresa. Porque fijaros que hay figuras que se tienen que respetar. Yo recuerdo nuestras primeras experiencias y el ayudar a las empresas a seleccionar quiénes son las personas que formarán parte del comité, son personas que tienen que ser creíbles, son personas que tienen que ser confiables, son personas que no solamente en su rol o en su perfil profesional, tienen que ser personas a las que se les haya demostrado, se les haya reconocido el trato justo. Oye, porque no puede ser de parte. Tú dices, no, la persona de recursos humanos. Bueno, pues si a lo mejor conflicto con la persona de recursos humanos, ¿cómo va a ser la persona de recursos humanos la que esté en el comité? ¿No? Entonces, o el del sindicato. Y tú dices, bueno, el del sindicato, pues igual que los departamentos, ¿no? Tendrán que ser personas confiables, reconocidas, autorizadas por su solvencia técnica y también por su experiencia, conocimiento de la compañía y su perfil profesional. Lola, ¿parece que quieres decirme algo? Porque, no, pero porque hay una consulta que veo en el chat. Ah, sí, pues te agradezco que me la compartas porque yo ahora mismo no veo el chat. Dime, dime. Claro, no hay problema. Te plantean que querían preguntarte acerca de los talleres de salud mental para empresas, que les constan que son productivos y que contribuyan al bienestar general. ¿Qué te parecía a ti los talleres de salud mental? Pues mira, son fantásticos. Sí, no sé quién hace la pregunta, pero lo voy a comentar a continuación, ¿vale? 4 o 5 pantallazos después, vamos a hablar de eso, ¿vale? Sí, sí. Como siempre, bien hecho. Well done. Bien hecho, porque si no, pues al final sí hemos pasado un momento, pero estos talleres tienen que generar impacto, raíces, reflexión, autocrítica y ponerte en predisposición a, porque si no, es algo que está bien. Es algo que está bien, como cuando tú te escuchas un podcast, es algo que está bien. Oye, y si lo hacemos entre unos cuantos en la empresa, hemos pasado un rato agradable. Pero más allá que esto, cuando se engarza en un programa de intervención, viene, como su palabra indica, a intervenir realmente, a generar cambios. Entonces, totalmente a favor, nosotros los hacemos y disfrutamos una barbaridad, pero bien hecho. Pero pero bien hecho. Eh,
Mira, por ahí va también un poquito el punto, ¿no? Cuando estamos hablando de esto de los protocolos y de cómo se gestiona esto, y estas figuras de los mediadores o estas figuras de los intermediarios, ya veremos, cada empresa le pone al comité de acoso, al comité de conflicto o al departamento o al equipo que va a llevar, lo llama de distintas formas y no hay nada regulado, cada uno lo que se identifique más con sus formas en la empresa, ¿no? Pero sí que es muy importante y reparador que los mandos sepan ser mandos, que los jefes sepan ser jefes muchas veces, y no está lejano a nuestro ciclo, a nuestro siglo, en esta última década, la gente va promocionando, los profesionales van promocionando en las empresas y se da un fenómeno que llamamos desde recursos humanos el descarrilamiento ejecutivo. O sea, tú llegas a ser jefe o mando de un equipo de 5 soldadores porque eres el que mejor aplica las soldaduras y hace los cordones de soldadura con más elegancia y como más curiosos, ¿no? Y más curioso, como se dice en el argot de la fábrica. Es el más curiosito y por eso es el jefe, ¿no? Eh, pero es que venimos de ahí, de profesionales que eran muy buenos en lo suyo y han promocionado a jefes. Cuando las habilidades que están ligadas a la gestión de equipo son las habilidades de comunicación afectiva, las habilidades de inteligencia emocional, la de gestión del estrés, y a lo mejor no estamos formados en estas habilidades. ¿M? Hace muy poco estábamos con una empresa en un diagnóstico de estos aspectos y cuando le hablábamos de dar feedback decía varios mandos, ¿no? Dice, ah, no, no, yo eso lo evito. Y feedback negativo, no, no, yo eso no puedo contar la experiencia porque como yo la evito, yo evito, la gente es profesional y sabe lo que tiene que hacer y sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, al final no podremos nunca llegar a un compromiso de una persona trabajadora, de alguien que tenemos a nuestro cargo, si no ha existido una conversación clara, bien sazonada, donde yo expreso cuáles son las demandas y tú me expresas lo que tú puedes ofrecerme, ¿eh? ¿Cuáles son tus capacidades? No se compromete uno a lo que no sabe realmente que uno se tiene que comprometer. Fijaros que muchas veces nosotros como trabajadores y como trabajadoras jugamos en nuestra día a día a poner en primer lugar, con prioridad máxima, aquellas cosas por las que me pregunta mi jefe. Yo no sé si hay otra cosa que es importante y que también lo tendría que tener, pero como sé que seguro mi jefe me va a preguntar por esto, pues esto es lo que yo tengo preparado, ¿no? Entonces, fijaros que merma, qué pena. Aquí no hay crecimiento, hay una relación de obediencia, pero no una relación de desarrollo. Cuando deberíamos entender que en nuestros departamentos están los que nos van a suceder, están los que van a hacer grande nuestra jefatura y nuestro departamento. Un gestor inteligente es el que da alas a las, y potencia las capacidades de la gente que tiene en su equipo, ¿no? Entonces, muchas empresas, las empresas que no van por delante, muchas empresas en Andalucía todavía, sus mandos intermedios, carecen de estas habilidades de comunicación, de inteligencia emocional, de gestión del estrés, que yo invitaría, aprovechando el espacio publicitario, a que participarais de los programas de liderazgo preventivo que se desarrollarán en este año próximo desde la Confederación de Empresarios, porque precisamente tienen estas claves de gestión y de liderazgo de equipos para afrontar cada uno de los retos que la seguridad y salud nos emplaza en el día a día en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, en esta situación de liderazgo preventivo, como os decía, bueno, tanto en los programas se verá también, ¿no? Cómo ayuda a prevenir las situaciones de crisis y cómo poder hacer prosperar a la persona, desarrollar a las personas tanto en lo personal como en lo profesional. Es importantísimo el poder desarrollarnos. Hoy la gente abandona las empresas o bien porque quiere hacer otra cosa completamente distinta y se ha aburrido del sector o de la actividad, que es loable y también se da y se da cada vez más. ¿Eh? En prevención de riesgos laborales hay una emigración a otros sectores y a otras actividades tremendas. Es decir, eso que siempre se ha dicho de que el técnico en prevención tiene que tener alta resistencia a la frustración, pues a veces ya el vaso llega hasta aquí y dice yo, mira, yo aborto misión, no puedo ya con esto, ¿no? Con esta frustración. Y está habiendo mucha, mucha migración a otros sectores, a otras actividades. Pero muchas veces las personas abandonan sus puestos de trabajo porque no soportan a su jefe, no soportan a su jefe, no comulgan.
no comulgan y es una pena. Porque a lo mejor te puedes sentir válido o válida, puedes sentir que puedes aportar a la marca, a la compañía, eh, pero tiene eso que, bueno, no me gusta sacarlo a colación, pero ese techo de cristal, que no me refiero al género ni mucho menos, me refiero a que tu mando, tu jefe directo, te ha puesto debajo de un tapete, para que no puedas desarrollarte, para que no puedas brillar. Eso al final tiene un impacto en la salud mental, en la creatividad y en la retención del talento muy, muy negativo. Con lo cual, tener habilidades de liderazgo con ese enfoque preventivo que nos ayude como líderes, como mandos intermedios, a permitir que las personas trabajadoras que tenemos a nuestro cargo prosperen. Se desarrollen personal y profesionalmente. Eso tiene un rédito en la salud mental, en el ánimo, en el bienestar laboral total. ¿m? Al final hay que adaptarse, ¿eh? Durante un tiempo también fue una moda eso de esa retención del talento, esa madurez senior, ese envejecimiento, cómo tratar el envejecimiento de las organizaciones en algunos puestos. Pero bueno, en definitiva es importante, sea por edad, sea por una discapacidad, sea por el retorno desde una baja de larga duración, el adaptar el trabajo a quien tiene un problema de salud mental, que ya bastante tienen con enfrentarse al estigma y a la discriminación en el contexto social, como que en esta sociedad civil que formamos las personas que trabajamos en las pequeñas empresas o en las medianas empresas, pues no atendamos a adaptar el trabajo, que esto también es ergonomía física y mental, a las personas que tengan un problema de salud y un problema de salud mental. ¿Vale? Ya viene esto que iban preguntando, ¿no? Me voy acercando a esto que preguntaban, ¿no? ¿Es importante la promoción de la salud mental? Mira, yo recuerdo que cuando empezó la moda de empresa saludable y había los miércoles donde se tomaba la manzana y había manzana en todas las salas de reuniones, nosotros hemos participado de algunas reuniones en la propia administración donde había consejerías que nos recibían con un centro que no era de flores secas, que era un centro de fruta y que todo esto, ¿no? Entonces, era salud, claro, pero bueno, empezó a ponerse de moda y empezó a ponerse en valor el contexto de empresa saludable y de promoción de la empresa saludable. A mí todo esto me parece espectacularmente bien. Pero yo digo que todo esto que no es obligatorio debería hacerse a la vez o después de lo que es obligatorio y nos da una marca, una foto, nos identifica dónde están problemas que hay que solucionar dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, en el orden, oye, sí, pero es que si hacemos un taller de mindfulness, esto viene bien. Sí, pero si hacemos un taller de mindfulness y en mi empresa hay un problema porque mi jefe o mi jefa me está ninguneando, me está arriostrando al palo mayor del barco, y me está dejando en una situación que me tiene machacado, decir que vamos a hacer un taller de mindfulness para mejorar el ambiente de trabajo es casi una tomadura de pelo. ¿No? Entonces, por eso digo que me parece estupendo, pero después de que solucionemos los problemas de verdad, o donde está realmente lo que nos hace sufrir. Por eso, por supuesto, nuestra empresa como consultora y con una línea además muy potente en bienestar corporativo, nos dedicamos a actividades de promoción de la salud mental, y tenemos iniciativas que cada vez son más demandadas de programas de asistencia psicológica, donde además igual que en su día empezamos y tuvimos mucho éxito cuando incorporábamos a un fisioterapeuta y había días de la semana bueno, que estaban fisioterapeutas nuestros en las instalaciones para que la gente pudiera darse un masaje, pues a trabajar programas de estiramiento, pedían sus citas, algunos eran con copago por parte de la empresa, otros lo pagaba totalmente la empresa. Hemos tenido clientes de todo tipo, incluso bueno, pues cuando ha habido tratamientos de mayor envergadura, tener la opción de poder hacer un programa donde no se pueden trasladar grandes equipos como de radiofrecuencia o de vibración, otros tantos específicos
específico en fisioterapia, ¿no? En este punto. Pues igual que hay empresas que esto lo han entendido, que esto previene las bajas, porque tengo una lumbalgia, porque tengo una contractura que no me deja muerto, porque manipulo muchísimas cargas físicas de forma manual, y esto viene muy bien y cada vez son más las empresas y tienen muchísimo éxito esas actividades, pues tener iniciativas donde haya unos programas de asistencia psicológica al empleado, a la persona empleada, es fundamental. Incluso las empresas que van por delante, estos programas lo hacen abiertos a que no tenga que estar relacionado la situación, el tema a tratar con algo que está vinculado al trabajo. Tú tienes un problema, oye, mira, que te estás separando, que tienes un hijo malito, que se está muriendo tu padre y está en tu casa y no puedes. Son temas en la esfera personal que tienen un impacto, como decíamos al principio de la webinar, en lo laboral, y las empresas quieren atender ahí, hacer ese programa de asistencia psicológica a las personas. Igual que cada vez nos es más demandado en estos temas que hacemos, además de peritaciones de acoso laboral, de acoso sexual, bueno, pues una asistencia, además psicológica, durante todo el proceso. Esto es importante porque, como decía, las personas que están en un proceso donde se han atrevido a poner de manifiesto que perciben que están acosados o se sienten acosados o que se sienten en ese punto que ven una situación de conflicto que no son capaces, no se resuelven solos, ¿no? Como muchas veces pensamos, o no se resuelven en la relación directa con la otra persona. Bueno, pues hay empresas que van por delante y que están poniendo estos programas de asistencia psicológica a las personas que están en el proceso. ¿Eh? Para nosotros es la mejor forma de poder ayudar, porque incluso siendo inteligente desde una perspectiva empresarial y dominando lo que significa el acoso laboral y estos procesos de sospechas de acoso o de conflicto, hay muchos temas que surgen y que ya van surgiendo fantasmas, porque puede tener un origen, pero cuando uno se ve afectado en el origen, ya todo está relacionado con lo mismo, todo está vinculado con lo mismo, y la bola del sufrimiento no hace más que crecer, crecer y crecer y crecer, ¿no? Con lo cual, el participar de estos programas, tanto la persona que se siente acosada como la persona que se siente identificada, atacada, acusada como posible acosadora o acosador, participar en estos programas está haciendo muchísimo bien. Está haciendo muchísimo, muchísimo bien a las organizaciones. Y es un aval de querer hacer las cosas bien, de querer solucionar los conflictos como carta de presentación interna dentro de la empresa. Oye, que tengo la tranquilidad que si a mí me pasa, me van a ayudar, se van a preocupar por cómo estoy yo en todo este proceso hasta que esto se resuelva, y además me van a cuidar. No sé, tiene un valor. Yo quiero estar en una empresa así, de sentirme así de protegida. Alguien levanta también la mano. Sentido de que me parece muy interesante ese planteamiento y además es eficaz al máximo para ya no retener el talento, sino potenciar el talento al máximo nivel, ¿no? Porque al final la persona que se siente cuidada en esa vulnerabilidad, en esa situación de vulnerabilidad, es una persona que se identificará con la empresa como si fuera fundadora inicial. Entonces, la capacidad de desarrollo profesional, de creatividad y de implicación que tendrá esa persona en el futuro profesional que tenga no va a tener límite, ¿no? Efectivamente, efectivamente, es un proceso de garantía. Al final, la credibilidad de un líder se construye en el día a día y es muy importante la integridad, que aquí se pone de manifiesto la integridad, en la capacidad de resolver estos problemas y en la propia intención que se lleve. Si la intención se huele, que es de cuidar a las personas, de clarificar, de resolver los conflictos, esto es un aval, esto es un gesto evidente. Cuando hablo de estos programas, también digo, ojo, porque ahora ya hay programas de asistencia psicológica, igual que los folletos de, como decía antes, de las evaluaciones de riesgo en los kioscos. Quiero decir que al final es muy importante el perfil de la persona que te atiende. Esto lo valoramos muy y mucho
aquellas personas que por otros temas no laborales hemos acudido alguna vez a un psicólogo, a un psiquiatra, o entendemos perfectamente que hay profesionales en la psicología y profesionales en la psicología, con lo cual es muy importante los conocimientos y en qué estás tú especializado a la hora de trabajar todo esto. Con lo cual, tener a alguien que no solamente sea psicólogo, que tenga el título y todo esto, sino que tenga experiencia y que esté especializado en determinados aspectos, es la clave. Por eso nosotros, como Alianza Preventiva, hemos optado por tener profesionales especializados en mediación, en resolución de conflictos, y son los que atienden a estos programas de asistencia psicológica cuando están vinculados a casos de sospecha de acoso o de posibles conflictos. Otros vinculados a la salud mental, gestión emocional, cuando estamos hablando de otros tantos aspectos. De ahí que tengamos un departamento de triaje, que te dirime a cuál es el profesional que se ajusta y que va a atender de manera especializada la situación en la que tú te encuentres en ese estado de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que sería muy interesante poder hacer un webinar, o hablar de cómo se atienden a estos primeros auxilios psicológicos de una persona cuando se ve pues que no puede más, ¿no? O que tiene una situación que le desborda, que no puede gestionar sus propias emociones. Hombre, se me vienen a la cabeza casos muy extremos. Yo recuerdo, y alguna vez lo he referenciado, estando hablando con una persona en una organización y estando hablando con esa persona, mirando a este otro por la ventana, ha visto como un compañero se ha tirado y se ha matado, ¿no? Son situaciones que tú dices, ¿qué estaba pasando por la cabeza de esta persona como para llegar al trabajo, estar trabajando 3 horas, 4 horas y en mitad de la jornada tirarse por una ventana, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Es algo vinculado a la actividad laboral? ¿Es algo vinculado a lo personal? Bueno, pues tener estos programas de asistencia psicológica donde yo pueda tener también ese resquicio en el que pueda sentir que la empresa, igual que me permite los viernes, digo los viernes porque nosotros nos piden mucho los viernes, pero el viernes o el miércoles o el lunes, el masaje, darnos un masaje o hacer un programa de estiramiento y hacer una cultura de estiramiento, pues trabajar con estos programas de asistencia psicológica, de talleres de gestión de las emociones, charlas sobre el bienestar, sobre la relajación, disfrutar de la conexión interior con los talleres de mindfulness, que esto también te lo llevas para tu casa. Quiero decir que esto no es solamente porque mi jefe me estresa, que esto es porque después tú también, los niños me estresan, las lavadoras me estresan, yo qué sé, lo que te puede estresar. Mi padre que tiene Alzheimer, no sé cómo gestionar esto. Y bueno, pues tener esa conexión, ese espacio de saber tener esta conexión y mi minuto esencial, bueno, pues importante. Y si la empresa considera que tú eres importante y que eso es importante para ti, está claro que esto es como un retorno que al final la empresa también lo disfruta. La vida estresa, ¿no? Se disfruta y estresa a la vez. Claro, la vida no deja de ser una agitación, ¿no? Qué bueno estar vivo, sentirse vivo. Si todo es un remanso, no estamos vivos, no hay emoción, no hay Claro, acción, la ¿no? emoción es Entonces, clave. la Un emoción es poquito de clave. emoción, ¿tienes 8 minutos? Venga, bueno, pues por ir poniendo también un poquito de Diana, ¿no? En las relaciones. Fíjate qué importantes son las relaciones en el trabajo. ¿M? Promover relaciones laborales saludables. A mí me gusta mucho este concepto. Relaciones laborales saludables. Porque al final la relación laboral, que no es solamente mi tipo de contrato, cuánto gano, cuál es mi horario y a quién tengo que reportar y de quién dependo de quién me tengo que hacer cargo, ¿no? El promover relaciones saludables en el trabajo, al final es un modulador de la tensión, del malestar, bueno, como en positivo, ¿no? Soy capaz de gestionar esto de forma que la gente disfrute trabajando en mi equipo. O, ostras, que estoy en este departamento, vamos, no te cambio el puesto ni queriendo, ¿no? Entonces, bueno, como al final estas relaciones laborales, perdón, son muy importantes vivirlas desde una óptica y desde un foco y empezar a poner foco en que sea saludable. Para eso hay que ir andando muchos, ¿no? En los estilos de liderazgo. Pero es importante algunos tips que me gustaría compartir con vosotros para saber si está pasando algo.
Oye, ¿cómo me doy cuenta si yo soy jefe? ¿Cómo me doy cuenta si hay un posible conflicto en mi departamento? ¿No? Bueno, pues no seamos necios, por favor. Seamos sensibles cuando hay cambios en la comunicación. Cuando de repente la comunicación, esto también pasa en la familia, en los matrimonios, en las parejas, ¿no? Cuando la reducción, se da esa reducción en la comunicación, no hablo o las respuestas son más cortantes o más despectivas. Pues sí, claro, pues eso, pues no lo tiene, pues búscalo en el servidor. ¿No? Tú dices, uff, aquí algo está pasando. Son indicadores que nos pueden dar a entender que hay cosas que puede estar. O cuando tú dices, mira, yo voy a cerrar la puerta de mi despacho, no quiero, me voy a aislar, no quiero estar con mis compañeros. mm, Mira, mejor no pedirle esto porque me va a enredar, lo voy a tener que corregir, lo voy a tener que revisar, paso, no quiero ayuda, ¿no? Cuando estoy en una conversación y se pide participación, cámara café, ¿no? Estoy ahí y voy, observo, escucho, me voy, no entro, no participo, evado el momento de conversar. Bueno, cuando al final voy mucho más lento, mi productividad es menor, cuando me equivoco, ¿m? Cuando estoy quejándome todo el día. ¡Uf, qué barbaridad! ¡Oh, otra cosa! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de trabajo! A medida que una persona que no lo hacía de repente empieza a dar señales de que aumentan sus quejas vinculándolo al estrés, algo estará pasando, ¿no? Algo está pasando. O cuando mi comportamiento es de agotamiento emocional. Mira, ya. Esto es que es imposible. Es que yo ya, ¿no? Este gesto continuo de la cabeza, el brazo, ¿no? O cuando empieza a ver los corrillos, los patios de colegio, que también se da en las empresas, el patio del colegio. Empieza a haber bandos, grupos divididos con competencias negativas, con lo cual eso hace que haya un cambio en la dinámica del trabajo en equipo enorme. Ojo, que todo esto es clave, ¿qué está pasando aquí? Habrá que ser valiente y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Porque si de repente hay más actitudes defensivas, hay más sarcasmo, más agresividad, las reuniones, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os parece? Y es que no le parece nada a nadie, la gente no tiene, dice, yo no pienso, porque si hablo, incluso me va a caer el marrón, con lo cual, y yo he llegado a estar en algunos comités de dirección donde el presidente de la compañía, cuando llegamos al caso, despellejaba a los directores, a algunos directores. Cuando digo despellejaba, es que era muy agresivo en sus expresiones verbales y en el relatar las cosas que no funcionaban o que no estaban en el estándar que se estaba pidiendo el rendimiento de determinados departamentos o de determinados equipos. Y recuerdo que trabajando con ellos, mm, lo que me llamaba más la atención es que la gente, cuando terminaba la reunión, la gente se quedaba, respiraba, se relajaba, se repantingaba en el sillón y le daban el pésame al que le había tocado. Venga, tío, ánimo. Que decía, pero, ¿qué estáis viviendo? Y dice, mira, lo primero, René, que vivimos es que, Dios mío, hoy no me ha tocado a mí. ¿Eh? O sea que fíjate que esto, bueno, lo grave que es, ¿no? Lo importante que es el que no seas indiferente a lo que le está pasando a un compañero, al que tú en ese sentido, pues, oye, por el beneficio de la empresa, por el menoscabo a la persona que tú tienes al lado, que es un compañero, o porque te puede pasar a ti mañana, ¿no? Pues que no estemos reticentes a colaborar. Esto al final también se ve en que se disparan los índices de asentismo, la gente no, tiene un resfriado que me dura 2 semanas, es que no quiero, es que no tengo ganas de ir al trabajo, es que estoy saturado, es que hay tal mal rollo que necesito descansar más días, no me encuentro bien, o reacciones muy exageradas, o los rumores, ¿no? La rumorología es tremenda y se carga las organizaciones, y si ya está vinculado con un tema vinculado a un acoso, es tremendo. En positivo y para terminar, algunos tips para cómo podemos mejorar las relaciones en el trabajo. Bueno, pues importantísimo fomentar la comunicación abierta, respetuosa. La comunicación abierta es muy difícil hacerla, muy difícil, hay que aprender a comunicar de forma abierta, directa, porque
también no queriendo herir susceptibilidades, damos tantas vueltas a la cosa que tú ibas a dar un feedback negativo y al final el tío se va reforzadísimo y cree que lo ha hecho fenomenal. Entonces, saber comunicar de forma abierta y respetuosa es importante. Practicar la empatía ayuda muchísimo a sentirte comprendido por tus compañeras, tus compañeros, mostrar aprecio, gratitud, reconocimiento, gestionar los conflictos de forma constructiva. Hay que aprender a ser coadyuvantes en ese gestionar el conflicto y a saber sentirnos ayudados, ¿eh? Querer ser ayudados en una situación de conflicto, porque eso es además de personas inteligentes, ¿no? Decir, oye, ¿en qué puedo mejorar? Generar espacios colaborativos, accesibles, saber gestionar nuestra inteligencia emocional. Ha habido un momento de mucho boom, pero realmente es la clave cuando estamos hablando de la jefatura, de los mandos intermedios. Trabajar desde el respeto y la diversidad, la cultura del respeto a la otra persona, lo que piensa la otra persona. A lo mejor nos parece una tontería, pero es lo más para el otro, el respeto. Establecer unos canales de comunicación abiertos, efectivos, favorecer el trabajo de equipo, promover este bienestar, ¿no? Tener normas y pautas claras de comportamiento. Oye, no se permite la chocarrería. Oye, no se permite los exabruptos en esta empresa. Pues no se habla mal, ¿no? Pero decirlo así de claro, está en nuestra política, no pega con el estilo de nuestra empresa o la forma de vestir. Hombre, una cosa es el respeto y otra cosa es la identidad corporativa que conformamos todo, ¿no? Y casi de lo más importante, brindar oportunidades de desarrollo y de crecimiento. No prosperamos como empresa si no hacemos que los miembros de nuestro equipo se desarrollen. Hay progreso cuando el alumno supera al maestro. Si un subordinado no me llega a superar, no hay progreso. ¿Qué forma de estancarse en las empresas? Y yo diría que la 15, la número 15, es casi la más importante. La referenciaba alguien en el chat, ¿no? Promover talleres de salud física, mental, relacional, porque cuando falla la salud mental, cuando falla la salud relacional, hay un momento que físicamente petamos. Con lo cual, si yo tengo tensión en el trabajo, hay que hacer deporte. Si yo tengo conflicto de trabajo, hay que dormir bien y me tengo que alimentar muy bien, porque necesito esa compensación del equilibrio de las tres órdenes en el que hablábamos antes. Con lo cual, yo diría que son muchos los beneficios, tanto para las empresas, por supuesto económico en primer lugar, ¿no? Y de buen rollo en segundo lugar. Beneficios económicos para la empresa en promover la salud mental y son tanto los beneficios para el empleado, para la empleada, cuando en mi empresa se promociona la salud mental, que lo que me encantaría es que el siguiente webinar fuera de casos de éxito, de aquellas actividades, acciones, campañas de promoción de la salud mental que habéis sido capaces de impulsar en vuestras organizaciones y que compartáis, bueno, pues precisamente esas buenas prácticas. ¿M? Por ser respetuosa con el tiempo, lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que yo rápidamente pueda contestar? Bueno, si no hay preguntas, siempre se pueden trasladar al Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, que tiene un servicio de asistencia técnica gratuita para consultas, aportaciones o todo lo que nos quieran trasladar, y podemos hacérselo llegar a René seguro para que ella ofrezca su visión. Pues casi que, René, muchísimas gracias por este webinar tan interesante. Vamos a facilitar un cuestionario de evaluación para que todos los participantes puedan valorar esa serie de ítems. Y yo me quedo con dos de los que he expuesto finalmente. El de avanzar en salud física y mental como un fantástico proyecto de 2025, ahora que estamos con el final de año encima y que tendremos que hacer los propósitos de año nuevo. Y luego el de oportunidades de desarrollo y crecimiento, que es precisamente lo que CEA tiene como vocación a la hora de ofrecer todos los recursos que ponemos a disposición de empresas y de profesionales en el ámbito de la seguridad, del bienestar y de la salud. Y en ello están nuestros esfuerzos en la línea de liderazgo con prevención, que desarrollamos ya el nuevo programa y esperamos lanzarlo a inicios del año que viene.
y os invitaremos a tener todo el conocimiento sobre lo que vamos a desarrollar vía web de CEA o nuestras cuentas en redes sociales, y precisamente el gabinete de asesoramiento e información, que es desde el que desarrollamos todas estas series de webinars que van a integrar un ciclo y otros recursos que también ponemos a disposición de todo el tejido empresarial andaluz. Así que gracias a todos los participantes, mucho ánimo en ese espíritu de transformar la sociedad, transformar a las personas desde las empresas, y os esperamos en próximas iniciativas pronto. Un saludo y gracias, René, de nuevo por tu participación Gracias a y sobre vosotros todo por por tu la confianza. entusiasmo. Estupendo. Muchísimas gracias. Buena semana.